Bienvenidos un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, gracias a Dios. Y como buen martes nos ponemos en la ventana viendo la situación que hay a nuestro alrededor en el mundo. Y es tan interesante lo que está pasando alrededor, bueno, interesante para que nadie se quede tranquilo, ¿verdad? Quieto donde está. Quería empezar con dos detalles que me han llamado la atención. En Irún están viniendo los franceses a comprar la gasolina y el gasoil porque hay €1 de diferencia. Es decir, todavía en España nos quejamos, pero €1 de diferencia. Quiere decir que Francia está aprovisionándose, es decir, el Estado francés. Y luego en Alemania están queriendo obligar a los hombres alemanes, me llamó la atención porque a las mujeres no, que salgan del país más de 3 meses, a que tienen que reportarse al país de dónde van a ir y pedir autorización para salir del país. Es decir, la situación de Hitler, pues de alguna forma se está volviendo a realizar. Los alemanes van a tener que pedir permiso al Estado para salir del país. Porque dice, tenemos que estar preparados porque si hay un conflicto bélico en el que Alemania tiene que intervenir, tenemos que saber dónde está cada persona. La excusa de siempre, tú sabes, ¿no? De primero, si hay un conflicto bélico, pues es que, lo cual no es, lógico de ninguna manera. No hay una amenaza, y lo ha dicho por activa y por pasiva Putin, siempre queriendo justificar el apoyo a la guerra y apoyar a Ucrania, a pesar de todo lo que se ha ido descubriendo de las corruptelas inmensas que se están produciendo, pues para poder seguir en esa política del pánico a la posible invasión de Rusia, y sobre todo aprovechando pues la amenaza de Trump de poder abandonar la OTAN, que es la que defiende Europa. Pues ya es lo de siempre. Por ejemplo, con la pandemia pues, hicieron un cerrojo total a las personas, que era anticonstitucional. En situaciones que se inventan como de urgencia, pues decretan normas dictatoriales controladoras, que es a lo que se va. Sí. Se va el gran hermano en Europa, sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué está pasando? Si por ejemplo, algunos dirigentes como Meloni, esta mujer, pues daba sensación de tener una visión política diferente a lo que es el nuevo orden mundial, que está muy agarrado en Europa, especialmente cuando han sido expulsados desde el punto de vista económico y de apoyo del gobierno de Estados Unidos, que anteriormente Biden era, el benefactor. Y cuando me entero que Obama, no sé si dio 600.000 millones de dólares a Irán hace años, eso es impresionante. Pues dices, ¿esto qué es? En realidad no me extraña que ahora Trump esté diciendo que culpando a Obama, a Biden y a Bush, pues masones hasta la médula, pero que además lo puedes leer en Google, o sea, sí, está claro. Y a Clinton, etcétera, de que son ellos en realidad los que más han originado, han generado este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, aunque a Rusia no se le puede quitar su parte de culpa tiránica, porque es lo que ha sido siempre, o sea, no ha cambiado. Es como pedirle a Jinping que se haga demócrata, vamos, aquí es como pedir peras al olmo, ¿no? Pero bueno, pero eso no significa que haya que
que declare la guerra a Jinping, porque entonces sí que se arma la de... Ahora, cuando un país como Irán llega al sumum de la criminalidad, del satanismo feroz contra su propio pueblo, pues es que no entiendo cómo pueden seguir pensando que la pasividad de la ONU, que no sirve para nada más que para consentir y para justificar a los perversos y para hacer sus negocios turbios y para tener ahí unos sueldazos impresionantes. Imagínate tú lo que se ahorraría el mundo si todo el dinero que se gasta en la ONU se dedicara a los pobres. Pues esto es, con todo lo que tienen en la UNICEF, con todo lo montaje que tienen, que en realidad pues están más a favor del nuevo orden mundial que ya ha tomado la ONU, por supuesto. Y entonces yo creo que en esta situación, pues Europa, como no dé un giro, va a hacer barbaridades. De hecho, Alemania ya empieza con contratar a jóvenes para hacer el servicio militar y ya ha declarado 100.000 millones de euros para compra de armamento, logística y todo esto. Y es la consecuencia, además, en ese sentido, desde el punto de vista geopolítico militar, correcto, porque no tiene por qué Estados Unidos financiar la seguridad de Europa. Es que vamos, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que se ataque a Trump cuando es el que lleva financiando el 60% de la OTAN, que está establecida no para proteger a Estados Unidos, no, sino para que después de 2 guerras mundiales en las cuales tuvo que sacar a Europa de las castañas del fuego, fue Estados Unidos, no desinteresadamente del todo, como corresponde. A ver quién de estos países hace algo desinteresado. Ninguno. Entonces, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial surgió la Comunidad Económica Europea pensando en que nunca más haya guerra y que sea una comunidad económica. Ahora se está convirtiendo en una comunidad dictatorial y bueno, pues de gran hermano, ¿no? Sí, siempre se pensó eso, que el gran hermano era un gran ordenador que había en Bruselas. La bestia se llamaba. Sí, ese se ha quedado absolutamente obsoleto. Ahora un ordenador mucho más pequeño tiene más capacidad que ese, ¿no? Y de hecho ahí está todo el tema de la inteligencia artificial, que es el preámbulo al control total, porque va a tener la capacidad, los superordenadores que está habiendo ahora, una capacidad mucho más fuerte, y todos estos temas que ya nos están acostumbrando a tener identificación facial, controles de medidas personales, el iris del ojo, la cara, etcétera. Las huellas dactilares. Sí, que bueno, las huellas dactilares quedaron ya... El carnet digital y el pasaporte digital y el banco, y la cuenta bancaria digital. O sea, y el dinero digital y todo controlado desde un botón y te dejan hundido en la miseria. Pero quiero decir que está habiendo ese fortalecimiento de los estados frente a la realidad. Yo estaba pensando en lo de Alemania. Ninguna organización feminista se ha quejado de que solamente controlen a los hombres. Que tiene que decir, no, las primeras que tenemos que ir a la guerra somos nosotras. Digo, cuando se pone la cosa complicada, dice... El feminismo es otro de los movimientos satánicos del nuevo orden mundial. El machismo lo fue siempre de los dictadores, esto está claro, y ahí están los dictadores musulmanes que están manifestando el machismo más categórico, total y insufrible e intolerable de la historia, empezando por Irán, pero claro,
no se meten con eso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es politizar el feminismo y ese romanticismo de la desigualdad, que es una falacia, porque nunca podemos ser iguales. No, ni hombres y mujeres, ni hombres entre hombres, ni mujeres entre mujeres. No existe la igualdad, cada solo persona Dios es igual a Dios. Entonces, todo es la falsedad más grande, ¿no? Es como hoy acabo de escuchar a esta mujer que tiene un demasiado alto concepto de sí misma y que sale en un programa pues continuamente, que fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no hay ningún partido político corrupto. Pero ¿esto qué dice? Si los que no, son las personas, ¿no? Solo las personas pueden ser corruptas. Digo, pero si los que dirigen el partido son corruptos, corrompen el partido, claro. Porque es que todo lo corrupto corrompe, lo que toca, corrompe. Y partidos políticos corruptos, pues podemos mencionar varios. Yo conozco desde hace muchos años, cuando viví en el País Vasco, a Bildu, que era ETA y era corrupto. Sí, total. Arriba Batasuna o lo que sea. Batasuna y etcétera. Pero ¿quién dice esos partidos? ¿Para qué vamos a hablar? Podemos, desde que nació, era un partido corrupto desde que nació y sigue siéndolo. Pagado por Irán, precisamente. Pagado por Irán y por Venezuela, ¿no? Entonces, claro que hay partidos políticos corruptos, porque todos los partidos que están gobernando países y los gobiernan cruelmente, ¿quién los gobierna? No solamente es un presidente, matan a ese presidente y aparece otro del partido. Siempre del partido. Por lo tanto, el partido entero está corrupto. De hecho, la ideología y la filosofía que hay en cualquier grupo humano tiene unas formas de actuar que son identitarias de ese grupo, ¿no? Claro. Y si las personas que idearon aquello tienen un corazón corrupto, lo que se hace es corrupción absoluta. Dice, oye, hay un refrán que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Si todos los que están, o surgen un montón de gente que anda en corrupción, dicen, mira, aquí... De hecho, los propios políticos que hablan estas cosas luego hacen leyes que establecen la responsabilidad de las entidades también, no solo de las personas. Es decir, de hecho, además, dan a entender eso mismo. Todas las entidades son responsables subsidiarias. Es decir, cuando resulta que antiguamente no era así. El corrupto no puede hacer frente a las indemnizaciones que son sentenciadas o a las multas o lo que sea, pues ahí hay un responsable subsidiario que es la entidad representada por el corrupto. Y entonces, pues ahí estamos ahora en unos juicios, pues que curioso que abarcan todos los informativos, ¿no? Yeah. Los juicios de corruptos, pero lo triste es ¿qué ha pasado con la justicia? Que a algunos que supuestamente corruptos por espionaje, a los amigos, a los propios, a los corruptos del partido, ¿no? Porque es increíble que estén haciendo un énfasis impresionante al que fue ministro con Rajoy, y no a Bárcenas. ¿Quién fue al que le encontraron no sé cuántos millones y robó a manos llenas? ¿Quién fue? No fue ese ministro. No, ni mucho menos, ni su secretario, ni María Cospedal. Fue Bárcenas, y Bárcenas, que está completamente endemoniado, en lugar de arrepentirse y confesar. Él es una víctima. Encima, que tuvo que contagiarse de la corrupción porque daba sobres hasta la cúpula, hasta arriba, hasta el presidente. De hecho, de este ministro del que tú hablas, que es Fernández, el nombre no me acuerdo, tiene una aureola a su alrededor de ser un hombre honesto. Tendrá como todo el mundo, tendrá sus debilidades. Otra gente que estaba en el gobierno de Rajoy no era tan limpio como él, y sin embargo es el que se ha llevado... No, y el mismo Rajoy había sus dudas. Rajoy, Cospedal... Rajoy es el típico representante, ya sabes, del gallego malicioso,
que cuando sube una escalera, o cuando le ves en una escalera no sabes si sube o baja, ¿no? Entonces, esa es la forma meliflua con la que gobernó Rajoy, y que luego hizo un desastre terrorífico, porque teniendo mayoría absoluta podía haber cambiado las instituciones, limpiarlas, liberarlas. Y no hizo. No estaba en su ADN. No estaba en su ADN, sino que lo que quería es simplemente enfrentar la economía totalmente fallida que dejó el PSOE, como siempre, como la va a dejar ahora. Vamos a ver, la mayor deuda que uno no se puede imaginar, la deuda pública. Estamos hablando de billones, casi ya 2 billones. Esto es... ¿Quién va a pagar eso? Pues oye, lo van a pagar, lo van a, con quitárselo de la boca, pues todos los españoles durante mucho tiempo. Pero mientras pensemos que si el que roba es de los míos, bueno, es un listo. O es justificable porque el fin justifica los medios. Robaba como Robin Hood a los ricos. Ese es el pensamiento de estos comunistoides, que los pobres es que se creen que... Pero luego ellos, mira, esta pobre mujer, vicepresidenta, que ya puede prepararse pues un exilio o un puesto por ahí. Que luego les dan puestos... Sí, no, esta se incorpora al PSOE, pero probablemente porque está acabada. Pero esta mujer es un escándalo. Un comunista se supone que da testimonio, según su ideología, testimonio de integridad y de austeridad, como de los pocos que ha habido. Yo recuerdo que uno sí que lo dio, que se le llamaba el califa, en Córdoba, catedrático. Sí, y luego tenemos... ¿Cómo se llamaba este hombre? Anguita. Anguita, sí. Anguita. Luego tenemos el ejemplo, que tampoco son limpios, ¿no? El ejemplo de Mújica en Uruguay, que él siguió en su casa, es decir, él era el presidente... Pero esa es otra versión miserable, claro, de querer, pero porque es que en realidad tú sabes que los que viven en plan chabola, en plan rústico, se cree que son liberales y que viven con la naturaleza, sí, son miserables, y con las cabras, y en realidad es una adicción a esa miseria. Y presumen de ello. Pero vamos, eso es la aberración ya de los piojos. Sí, y luego que llevan a todo el Estado que presiden a su propia miseria. Es lo que hacen. ¿Por qué? Porque, claro, no le dan importancia a lo que es el desarrollo económico, porque no quieren dar libertad a la economía de mercado libre, que es la que produce el crecimiento. Porque si tú a un empresario no le das libertad, pues dice, oye, pues que invierta tu abuela. O sea, yo no voy a invertir, a arriesgar mi tiempo, mi dinero, y encima para que me tengas ahí con cepos en los pies y en las manos. De hecho, en España se está propiciando la economía sumergida, porque hay empresarios que dicen, es que no puedo mantener legalmente el negocio porque se viene abajo, no puedo. También por eso encima, como tienen que seguir recaudando, porque se siguen cerrando empresas, y sin embargo los gastos públicos nunca bajan, siempre aumentan en cosas que cuando empiezas a ver en la distribución de los recursos del gobierno, subvenciones y, y luego vas por las carreteras una pasada, ¿no? Y están reventadas. Y entonces, pues como se están cerrando empresas, y es lo que no se dan cuenta, que las mini empresas se están cerrando, pues multa por aquí, multa por allá, porque es que luego encima es que están descalabrando a las pequeñas y medianas empresas con unas multas y con expedientes que a lo mejor no merecen algunas, pero no en esa crueldad, que parece que lo que quieren es cerrarlas, o chuparlas las entrañas totalmente, ¿no? Es una especie de odio a lo que llaman el capitalismo. No se dan cuenta que el capitalismo salvaje es criminal y odioso, pero mucho menos que la miseria. Que la miseria impuesta, obligatoria, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso,
el capitalismo puede ser moderado. Se puede moderar. ¿Con qué? Pues bueno, pues con un equilibrio de impuestos proporcionales. Es la idea del Estado. Un Estado enorme que se come a la sociedad en la que está, consigue que todo el mundo sea miserable. Y todo es del Estado, o sea, es decir, tiene su cortijo. Y termina siendo el país miserable, y el país es miserable porque pero al final... ellos viven en el Olimpo. Viven de una forma que es tan escandalosa, vamos, ¿para qué vamos a hablar de las vacaciones que se toman y dónde van y lo que gastan? Todas las fotos que han salido ahora de Ábalos. No, las fotos de esos corruptos, pero las fotos de los ministros y del presidente y de la vicepresidenta. Esto es impresionante, o sea, viajes y viajes. Ahora hace poco, mientras se desfenestraba su partido en Brasil, ahí de vacaciones. Y estuvo en los Oscars. Y estuvo en los Oscars y esto y lo otro. Mejor que Dios tenga misericordia de esta gente, porque si no van a arder. Este domingo hay elecciones, bueno, habrá en más países, pero especialmente en dos que son muy significativos, que son Perú y Hungría. Coinciden. Este domingo, el día 12 de abril, hay elecciones en... Claro, el bastión de Orbán en Hungría está siendo atacado ferozmente por toda clase de zancadillas, de calumnias y de amenazas. Bueno, ahora mismo el gasoducto que pasa por Ucrania y que abastece... Habían cortado el oleoducto, pero ahora descubren que justo en la frontera entre Ucrania y Hungría, creo que tienen frontera, o no sé si, o por lo menos era en la frontera de Ucrania, estaban saboteando el gasoducto para ya cortar definitivamente todo el suministro energético que externo. No mal que no les ha dado tiempo a hacerlo en invierno. Porque claro, esa maldad ha surgido después de negociaciones en las que querían doblegar a Orbán para que entrara por el aro de Soros y de sus secuaces políticos, que mejor no mencionarlos, ¿no? Así que este domingo son las elecciones, esperemos que sean limpias y que el pueblo húngaro pueda decidir en libertad. A ver si hacen como hicieron con Rumanía, que para que quitara al que ganó, que es que anularon las elecciones porque sacaron la denuncia de que había ganado con la ayuda de la diferencia es que Rusia, es que el Tribunal Supremo de Rumanía estaba controlado por Bruselas, claro, y el de Hungría no. Eso es lo bueno, pero no importa, porque resulta que el Tribunal de Bruselas está ejerciendo un dominio que puede, y de hecho ejerció el multarle injustamente a Rumanía, con vetarle las ayudas y barbaridades así, solo Hungría, por sí, no aceptar que se corrompa con la LGTBI el país. Es que esto es el tema principal, y que se enseñe la perversión sexual, que se babilonice el país y se destruyan las raíces evangélicas cristianas que Orbán defiende porque es un hombre de fe, igual que lo hace, cuidado, Putin. A su manera religiosa, claro. Esa fe religiosa es muy... Bueno, pero es la cultura rusa también, que es cristiana. Pero bueno, en cualquier caso, esperamos, y es un tema de oración. Sí. Y luego en Perú, bueno, ya hablamos la semana pasada que hay 35 candidatos, que quedarán dos para la segunda vuelta. Sí, eso es, quedarán dos para la segunda vuelta. Porque no creo que, al haber tantos candidatos y se dispersan todos los votos, no creo que haya uno que tenga una mayoría suficiente. No, en cuanto a que tiene que ser no sé qué porcentaje.
No, las encuestas, no, tienes el 50% más, 50, más uno. El 50 más uno. Entonces, según las encuestas, parece ser que despunta la hija de Fujimori, la Keiko Fujimori, y después quedan detrás un cómico que es de un... Qué raro que no aparezca un cómico. Sí, a veces dices, no es cómico el asunto. Y luego está este hombre que hablamos también el otro día. Que era el alcalde de Lima. Que ha dejado la alcaldía para presentarse que luego ha dado un testimonio impresionante en Lima. Eso es. He visto los cambios tan impresionantes que se hacen. Así que los dos, salvo este otro tercero, los dos son buenos gerentes, tanto Fujimori como López. Yo espero que gane el alcalde de Lima y que Fujimori le apoye, si no bueno, si gana en la segunda vuelta ya no tiene sentido, pero puede ser que haga coalición según los diputados que saque, porque una cosa es el presidente y lo otra son las cámaras. Eso es. Y luego también en las elecciones en Perú se crea otra vez que habían quitado el Senado. Entonces va a ser un sistema bicameral y se elige el Senado completo en estas elecciones. Así que es importante. Pero es curioso porque dicen que los candidatos no están hablando de temas de sexo, como han hecho en otras ocasiones. Es decir, el tema LGTBI y todas estas cosas se ha quitado del panorama. Porque se han dado cuenta ya de que ya han desbarrado de tal manera que no da votos. No da votos, ¿no? Sin embargo, Perú fue completamente controlado por esa filosofía, esa babilonización. O sea, al punto de llevar a Perú a la miseria. Vamos. Dice, ¿por qué? Porque está viendo ese resurgir llaman... de lo tradicional o de los partidos que son más conservadores, y entonces han quitado del mercado ese asunto. Entonces las batallas son mucho más de tipo incluso tú lo vas a ver en las elecciones aquí. Verás como en las elecciones andaluzas no van con la bandera del aborto, presumiendo del aborto hasta las últimas consecuencias y del derecho del aborto. Si lo hacen, pues tú fíjate, si la representante del PP en Extremadura cometió el gravísimo error de agarrar esa bandera, y además lo hizo como para machacar la idea política de Vox de estar en contra del aborto, pues sino ahora en favor de la vida, como una especie de pensando que ella es más defensora de los derechos de la mujer, etcétera, y no sacó la mayoría. La pena es que utilizan ese tipo de cosas que son muy importantes, son trascendentales, para ganar votos. Dice, qué terrible. Qué terrible. Eso es parte de la corrupción también del corazón. ¿Te imaginas que ahora vayan presumiendo de la eutanasia? Hemos dado muerte digna a esta pobre que se lo negaban durante 2 años, esto, lo otro. ¿Tú te imaginas? Pues esa. No hay escrúpulos. Utilizan el sufrimiento humano. Bueno, eso, por ejemplo, lo hacen los más demoníacos, como los de Hamas, ¿no? Presentando a los niños que los ponen de escudos humanos, y que no tienen escrúpulos. Bueno, en Reino Unido acaban de aprobar una ley de aborto hasta el nacimiento. Fíjate. Como había en algunos estados en Estados Unidos, que fue tumbado hace año y medio, una cosa así, porque había sido manipulado de una forma ilegal. Lo curioso es que Vox le está proponiendo al PP que se revise los plazos del aborto. Es decir, que no está queriendo prohibir el aborto, porque al fin y al cabo, pues la libertad, hasta Dios da libertad al hombre que se tire desde un precipicio, si quiere, y a la mujer que aborte, si quiere. Pero tiene sus consecuencias. Pero tiene sus consecuencias, pero la libertad existe. Ahora, lo que sí es ya demencial
dar libertad hasta ese momento, ¿no? O sea, es que vamos, es terrorífico. Y sin embargo, PP lo ha rechazado. Yeah. Ahí están con el problema, uno de los problemas más graves que tienen que siempre están culpando a Vox. Vox no está permitiendo que se gobierne y está siendo culpabilizado de que las comunidades autónomas no tienen gobierno porque Vox impide al PP, que es el que legítimamente ha ganado y las elecciones y que por tanto es el que tiene que imponer la política que quiera en ese lugar. Y Vox a callar. Hombre, qué bueno que... y nosotros no estamos afiliados a ningún partido, pero qué bueno que PP, con ese peligro tan grande que tiene de acabar siendo gran hermano también, que en el fondo se le ve la patita. La patita. Es muy humano, muy natural, claro, pero no es responsable el decir, no, es que a mí me gustaría gobernar solo. Digo, no. Por favor. No es correcto. No es correcto. A mí me gustaría gobernar con todos. Con todos. Es así. Y para todos. Esa sería eso lo hizo el Lehendakari Garaikoetxea en el País Vasco, que me gustó, y lo desfenestraron rápido. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y es cuando estábamos allá. No, porque no se sujetó a los mandatos, claro, en la oscuridad del PNV. Del Euskadi Buru Batzar. Bueno, él representaba una rama del PNV que bueno, no, es era que es que él era el presidente de la comunidad autónoma y los otros querían manejar todo. Dicen, no, mira, me han elegido a mí y es mi responsabilidad gobernar para todos. Entonces, pero eso es lo que... No levantar muros. Lo correcto. Como... Resulta que, claro, el PNV quería que gobernara el PNV, el partido, no el presidente que ha sido. Esto es terrible, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues estamos siendo gobernados por una persona que tampoco cuenta ni con el partido, ni con nadie, ni con el Congreso, ni con nada, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. No sé con quién contará cuando por la noche no pueda dormir, o cuando esté lucubrando, no sé con quién contará. De hecho él dijo, en su momento, dijo que si coaligaba con Podemos no iba a poder dormir. Y yo creo que esa fue una palabra profética. Sí, dada por él mismo. Y en realidad, pues fíjate tú dónde está acabando, ¿no? Porque está ya pues en fase ya de la vergüenza mundial. Porque cuando salga todo lo que está saliendo a la luz, pues claro, ya están atentos. Y es más, como también la Comunidad Económica Europea ya no se fía de España. Estados Unidos no se fía de España. China parece que lo que quiere es aparentar, que fiarse. No, China no se fía de nadie, va avanzando. Lo que quiere es invadir España con sus productos y a través de España toda Europa y etcétera, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de los ex socios? Pues ahí están todos desparramados, desbaratados, y se los ha zampado y ahora se están volviendo en contra. Se están empezando a dar cuenta también de porque tonto no es, el presidente Sánchez no es tonto. Claro. No es sabio, pero tampoco es tonto. Entonces, en esta situación, pues, ¿qué pensamos, por ejemplo, de lo que está pasando con Irán? La guerra. Esta noche... Sí, termina el último ultimátum. Pero ha dado varios ultimátums, a ver, luego se retracta, según vea cómo está preparada la logística, según vea los factores que influyen en una macro... Pero es curioso, guerra, es curioso, recordemos el levantamiento popular que hubo hace unos meses. Pues ahora lo que quiere el gobierno es que el pueblo rodee las centrales eléctricas y todos los lugares estratégicos que Trump quiere destruir. Para que si los destruye, mate a todas y pueda exponer a las víctimas. Mirad, lo que no tiene escrúpulos. Sí, bueno, pondrán presos, pero yo lo que digo, Trump en su día dijo, háganlo que estamos de camino. Y era verdad. Dijeron, eso es una fantochada. Dice, no,
las fuerzas de Estados Unidos han ido acercándose. Claro, hay una logística que tiene que ir si matan a realizándose. 40.000 manifestantes, pues es que es fácil que los otros 500.000, o que fueran, que creo que hasta llegaron a ser 1 millón manifestantes, no sé cuántos, pero se aterrorizaran, ¿no? De hecho, hoy creo que mataban, bueno, al séptimo, es decir, ha habido ejecuciones de líderes que estuvieron llevando ese levantamiento y hoy... Ya los han ido ahorcando. Y hoy era el séptimo. Ahorcaban al séptimo. Ya. Quiere decir que y de hecho, bueno, lo que están diciendo es que el nuevo o el actual dirigente máximo de Irán está en coma. Es decir, no salió del coma desde que mataron a su padre. Por eso no pueden exhibirlo. Y ponen una foto, cuando en el Islam están prohibidas las fotos. Entonces está... como imágenes. Es decir, hay alguien detrás, evidentemente, claro, pero no él. No, hay un general que será el que... De los que van cayendo semanalmente uno tras otro. El que está ahora pues manejando está en anónimo, para que, aunque Israel conocerá, porque va detectando, y con todas las escuchas que tiene y espías, etcétera, ¿no? En cualquier caso, Estados Unidos no puede tirar para atrás. Estoy convencido. Los que piensan que va a recular y que va a dejarse vencer por el problema económico del petróleo, de esto y lo otro, no va a recular, porque además el pensamiento es que los mismos ciudadanos norteamericanos pues van a presionar y presionar para que abandone, porque les ha subido la gasolina a $1. Aquí el litro o el galón. El litro. Ya, pero tú fíjate, todavía lo lejos que están. Entonces pero es que están muy mal acostumbrados a tener sus tanques de coches que gastan y venga. Pero en cualquier caso, sí que les afecta, porque claro, si valía... Afecta a todo el mundo, si valía claro. 40 centavos o 50, pues se ha doblado. Pero lo que eso no está repercutiendo realmente en la economía de los norteamericanos. Sí, los productos básicos. Ahí es en donde el precio, la inflación es cada vez mayor, porque casi todo es importado. Mucho de Europa, pero mucho también de Sudamérica, y como en Europa y en Sudamérica sí que tienen que pagar mucho más por los barcos, el gasoil de los barcos y de los camiones, entonces y por los productos. Y porque los estados están aprovechando la ocasión para hacer caja. Para forrarse, y las multinacionales están aprovechando. Entonces, yo creo que no va a volver atrás. Y sí, también creo que va a pegar un correctivo muy fuerte a la OTAN. Hoy iba Rutte no sé si iba Rutte a hablar con él. Ha habido un intento de Irán de aliarse con la Unión Europea. Es decir, no tiene futuro eso, no tiene futuro porque... Si la Unión Europea hiciera eso, vamos, automáticamente sus gobiernos, según en las elecciones, irían a pique todos, o sea, bajo cero. Entonces, pero ha habido el intento, y dice, bueno, ustedes verán lo que hacen. A Estados Unidos le liberas de la presión, de la responsabilidad de cuidar a Europa, porque entendamos que Estados Unidos, la población estadounidense, la mayoría es de origen europeo. Bueno, ahora hay de otros países, pero lo que es la base y el pensamiento americano viene de Europa. Es que de Europa viene todo el pensamiento
de justicia neoliberal y de principios y valores cristianos. Entonces se sienten de alguna forma obligados a preservar a Europa. Pero claro, si Europa les libera de esa responsabilidad, olvídate. Europa para poder seguir también teniendo el mayor mercado del mundo, que no es Estados Unidos, ni siquiera China, es Europa. El mayor mercado del mundo es Europa, por el conjunto de naciones que representa, ¿no? Y que tienen un nivel muy alto de consumo, ¿no? Entonces, pues también tiene interés, pero si hace cuentas, ¿no? Y se ahorraría, ¿cuánto se ahorraría del 60% de... ¿Tú te imaginas que España ha llegado al 2% y gasta 35.000 millones o así con el 2%? ¿Cuántos millones son el 60%? Esto es por 30 veces más. ¿Eso qué significa? Pues que Estados Unidos está invirtiendo pues 70.000, 80.000, 100.000 millones de dólares, no sé las cifras, que no lo sé, pero una fortuna. Y eso se lo ahorraría. Y luego en personal, que tiene muchos soldados por toda Europa. Hay que pagarles sueldos y hay que pagar lo otro. Sí que se oye de un correctivo a algunos países y pasar precisamente, no quitar las bases, pero sí quitar los soldados y pasarlos a Marruecos y a Portugal, en principio. Especialmente de España, ¿eh? De España, bueno, de España, de Alemania y de Inglaterra, porque Inglaterra está desbarrando ya a lo máximo, porque yo no sé qué inspiración satánica tiene este pobre dirigente. Claro que si miras de hecho el rey de Inglaterra ha tenido que ponerse en movimiento al encontrarse con esta situación y aunque es un hombre muy peligroso porque él es masón de Mestre del 33, ¿no? Y entonces máximo grado. Claro, entonces dice, de hecho le dicen, mira, no celebras la Pascua, no celebras la Navidad y celebras el Ramadán. Y claro, dice, es que hay mucha influencia musulmana en Inglaterra. Y pues fíjate, de la Inglaterra de su madre, que bueno, que ha permitido, porque lo que tiene Carlos es la herencia de su madre, pero una mujer que se proclamaba cristiana de forma activa, lo que tiene ahora en poco tiempo se ha ido degenerando cristiana de una forma. Solo fue la abuela, no la madre. La madre fue una cristiana, pues, ¿cómo decirte? Politizada, cristiana política, ¿no? Que gobernó con una inteligencia feroz, eso está claro, y buscó sus intereses y se convirtió en la mujer más rica del mundo, para empezar. Ojo, luego después dejó de serlo porque otras mujeres... No, y porque vaya hijos que le salieron degenerados. Sí. Pero entonces, pero el cristianismo ahora mismo en Inglaterra, pues que está siendo un perseguido. Bueno, en todo el mundo, ¿eh? Pero todavía nosotros hemos podido ponernos de rodillas este domingo ahí en la Plaza de los Santos Niños, cientos de personas para clamar a Dios y públicamente. Entonces, hasta que Dios diga, porque que va a ir creciendo la tribulación, la gran persecución, pues eso es notorio. Ahora lo que sí vamos a ver es que, y no me canso de repetirlo para poder orar, es el antisemitismo crecer, porque con todas las entrevistas que hacen y que aparece Netanyahu con Trump, están buscando culparle a Netanyahu de que le ha comido el coco a Trump y le ha instigado y que es el que está como hipnotizando a Trump para que perpetúe una guerra que en realidad a quien más le beneficia es a Israel, porque es que
ese diabólico país, Irán, juró exterminio total. Y lo dijo en la ONU. Y los ha seguido manteniendo, de tal manera que el último obstáculo para que el Mahdi del final de los tiempos surja y ponga de rodillas ante a toda la humanidad es Israel y el capitalismo americano. No plantea la destrucción de Estados Unidos, porque encima hay allí más de, no sé si 1 millón o 2 millones de musulmanes, o sea, cuidado, pero sí plantea la destrucción económica del gran Satán, que es como lo llaman a Estados Unidos. Pero Israel es objetivo, bueno, el primer objetivo de Satanás, sí, claro. desde que existe Israel, es destruir Israel. Y el segundo, la Iglesia. Fíjate, en este escenario hay un país que está actuando y que va a ser clave y que está actuando de una forma que me llama mucho la atención, que es Siria. Salió el dictador anterior y ahora hay otro, y está visitando todos los países europeos y no sabemos qué es lo que están hablando, pero Siria... De hecho, Israel estaba un poco tranquilo con Siria porque este hombre de alguna forma ha hecho una tregua. Tú no te olvides, yo no creo que este será el anticristo, pero podría tener todas las trazas porque es un sirio que no gobierna con votaciones, se pone de gobernante y es lo que ha hecho en Siria. Ha tomado el país, sí. Un terrorista asesino. Esta es la realidad de este primer ministro. Blanqueado por Inglaterra. Blanqueado por Inglaterra, efectivamente, ¿no? Igual que Inglaterra participó con su famoso satanismo de las hermanas petroleras, con la CIA americana y las 4 petroleras más importantes del mundo de Estados Unidos y las 3 más importantes del mundo de Inglaterra, la guerra del petróleo, que pues para dominar teniendo control energético. Y esa es la guerra de Rusia, que no ha querido sujetarse a las 7 hermanas, que no ha querido entrar por el aro. Porque, qué curioso, los países árabes, en cierta manera, los mayores productores de petróleo han ido entrando porque se han dejado de alguna manera comercializar sus productos o pues ahí está Qatar, ahí están todos siendo dependientes, viviendo en superlujos, pero en realidad quien les hace el negocio son las 7. Claro, sí. Ellos por supuesto se llevan en lo gordo, pero es que las migajas de esos monstruos económicos son fortunas inmensas, ¿no? Entonces Rusia no ha entrado, China porque no tiene todavía una gran producción de petróleo, que la va a ir consiguiendo, porque el petróleo está en toda la Tierra, por causa del diluvio universal. Esto es así, que la gente no se les explican, y los científicos nunca lo hablan, y no se dan cuenta de que el petróleo es una consecuencia del diluvio universal, que enterró toda la humanidad entera, animales, plantas, todo, en bolsas, en cementerios gigantescos, en la convulsión del planeta por el peso de las aguas, que se partió en 5 continentes cuando era solo un continente, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay petróleo en España, por supuesto, sí, ya se sabe, hay petróleo en todo el mundo. Lo que pasa es que en algunos lugares hay muchísimo más, porque... ¿O está más fácil de sacarlo? Es decir. Y porque hay muchísima más cantidad de petróleo, porque esas masas orgánicas serán mucho mayores. Imagínate tú, en Argentina, que ahora pues casi podríamos decir no hay tantos árboles, es todo pampa, pues era como la Amazonía. Sí, eso es Brasil, imagínate. Y por eso ahora la vaca muerta lo llaman. ¿Por qué le llaman la vaca muerta? Porque efectivamente viene de vacas muertas y de vacas y de toda clase de animales y plantas, ¿no? Y personas, ¿no? Y bueno, pues
lo que va a pasar con Inglaterra pues es bien trágico, porque la miseria, el castigo de Dios para Inglaterra es algo que busca en realidad poner a los ingleses de rodillas, que no se están poniendo. No se están poniendo. Ya sabes que se les incendia el palacio y están tomándose el té. O sea, tienen una tibieza que repugna. Y estoy hablando de cristianos, con esa tibieza que el Señor dice: yo les vomitaré de mi boca. Pero Dios no desecha el plan de intentar salvar a muchos ingleses, claro, que lo va a conseguir al final. Y por eso quebrantamiento y quebrantamiento, igual que con Estados Unidos. Porque Trump no va a impedir que haya quebrantamientos en Estados Unidos, porque no está consiguiendo espiritualizar el país. Aunque está habiendo un repunte, ¿eh? Sí, claro que está habiendo un repunte, pero está consiguiendo religiosizar, cristianizar, un renuevo de cristianismo, pero no lo que es el verdadero espíritu de avivamientos que hubo en Estados Unidos y que llevaron a... Sí, y que no hay un político capaz de hacer eso, tiene que ser el Espíritu Santo. Pero es que podría ser, ¿quién mejor que él? Si estuviera lleno del Espíritu Santo, que no lo está. Entonces, pero en cualquier caso Dios sabe, porque va a haber avivamientos en Estados Unidos, estoy convencido. Y probablemente en Inglaterra, después de ya de tocar fondo, ¿no? Porque es cuando realmente los hombres quebrantados tocan el corazón de Dios y Dios habita en el corazón quebrantado. No desecha. Nos queda un tema que es más local, que es hoy empieza un juicio en el Tribunal Supremo, un juicio que es fundamental para el futuro de España y que demuestra la realidad de esa corrupción de la que estábamos hablando antes, ¿no? Y ya estaban entrando esta mañana muchos de los actores en ese juicio, porque es un juicio que es una representación teatral pública y, por ejemplo, Koldo estaba diciendo: va a haber un terremoto porque va a ponerse todo el mundo a temblar por las cosas. Digo, haberlas sacado ya antes, ¿a qué esperas al juicio, no? Pero yo no sé si va a ser realmente algo que traiga sanidad, porque un juicio sana. Normalmente un juicio termina trayendo sanidad, ¿no? Sí, porque produce quebrantamiento, arrepentimiento y petición de perdón, de confesión, que pues hay que sufrir la vergüenza de haber cometido el mal y la súplica de perdón. Pero no, aquí nada, no ni dimite nadie, hasta que no son dimitidos, ¿no? Hasta que no son ni se considera culpable nadie. Y yo me considero culpable todos los días de que cometo faltas y pido perdón a Dios, y yo digo, pero esto que aquí esta gente parecen perfectos encima. Sí, encima, luego la incapacidad y los límites, ¿no? La incapacidad y los límites te llevan a decir: Dios mío, yo no... Y a veces tomo decisiones creyendo que lo hago honestamente y me equivoco, ¿no? Encima, y eso Dios no le parece nada grave, sino que dice, bueno, aprende de mi sabiduría para que no vuelvas a meter la pata, pero no es dolo, porque no es voluntario, no es doloso, sí, no es doloso. ¿Entendido? Entonces, bueno, pues sí, eso va a ser un espectáculo escandaloso, vergonzoso, porque encima pues les vamos a ver dando clases de moral a estos. Bueno, como ya lo han ido haciendo. Lo han ido haciendo, no hay arrepentimiento y van a defenderse como inocentes y por lo tanto declarar culpables a los jueces, a los fiscales y a todo pichipata, ¿no? Ahora, que saquen a la luz para poder defenderse como gatos panza arriba y culpar a otros. Bueno, lo que ha hecho Aldama. Esa es otra cosa. Lo que ha hecho Aldama, que es un hombre muy degenerado, claro. Pero lo que ha hecho es decir, mira, ante esta situación, lo inteligente es sacar a la luz toda la basura que hay. Porque si no me van a freír, y porque además... Me van a freír de todas formas. Me van a freír de todas maneras, pero tú fíjate que a él piden 7 años
y a Ábalos le piden 24 25, y al otro sí. 19 y medio, yo qué sé, o en una pasada, ¿no? Entonces, bueno. Ese es el primero, es decir, y de hecho, yo no entiendo, por ejemplo, Ábalos que diga, bueno, me juzgan, tal, no sé qué, yo voy a tener un perfil bajo para que me puedan indultar después. Que te quedan otros 4 o 5 juicios más que no ha lugar, no te pueden indultar. Imposible, porque 4 indultos seguidos no me lo pueden dar. No, porque Sí, podría, ni el primero. si estuviera este presidente todavía, cuando surjan las sentencias, porque no puede haber... Indultar antes de la sentencia. Antes de la sí. sentencia. Pero en cualquier caso, vamos a ver. Esto tiene que llegar hasta arriba. ¿Por qué? Porque nadie, ningún juez, ninguno con sentido común piensa que en la pirámide el máximo responsable político del partido, del gobierno, no sabía nada, ni tenía parte ni arte. Pero si no sabía nada, también tiene que dimitir por inepto. Tenía que haber dimitido ya, pues precisamente nada más que le salen. Es que cualquier presidente o ministro o que alguien de su gabinete sale corrupto, dimite, como hizo... sí, el portugués. No, y Esperanza Aguirre lo hizo cuando surgió su secretario general, ¿entiendes? Entonces, que efectivamente se corrompió. Pero yo creo que no es más que vamos a tener un rosario de juicios, declaraciones, y bueno, ahora de momento estamos con el satélite lunar, que bueno, la cara oculta de la luna, y yo esperaba de que estos 4 astronautas pues pudieran glorificar a Dios, como hizo también, como hizo los que fueron a la luna. Sí, Armstrong y Aldrin. Armstrong, Aldrin y Collins, los 3 eran cristianos y dieron la gloria a Dios. Dieron gloria a Dios, y no sé si se dedicó ya el resto de su vida a predicar el Evangelio. Sí. Después de ese viaje, vieron la gloria de Dios, porque no es para menos que asombrarse y que se cumpla Romanos 1:25, de que porque no dieron gloria a Dios por su creación, pues los entrega a las inmundicias. Pero estos deberían de dar gloria a Dios, porque han tenido un privilegio increíble de hacer un viaje impresionante, ¿no? De hecho, deberían de decir, Dios tiene que existir. Esto es tan magnífico, esto es tan grandioso viene de Dios. Sí. Grande, de hecho, en el alunizaje del Apolo 11, la técnica les llevaba al desastre. Y en el último momento, porque habían orado antes de salir del módulo de la nave espacial y entrar en el módulo lunar, oraron, estuvieron orando, y cuando van a aterrizar, los cálculos eran erróneos. Y el Señor le llevó a Armstrong a tomar las riendas de la nave y frenarlo y bajar a otra velocidad que les llevó a posicionarse. Tremendo. O sea, tuvo una inspiración para salvar sus vidas. Eso es. Y para salvar todo el proyecto. Luego, traían toda la investigación que... Y luego fueron, imagínate, eso hubiera supuesto acabar el proceso, y luego vinieron otras naves que hicieron el resto del proceso, ¿no? Sin embargo, yo dudo que en el 28 puedan establecer una base lunar, porque probablemente Dios no lo va a permitir, no por otra cosa, porque encima los acontecimientos catastróficos están, acelerando a una velocidad de vértigo, y en el 28, para empezar, pues Trump ya no va a gobernar, o sea, no creo que no puede además repetir elecciones, salvo que dé un golpe de... No, hay una lectura tal que podría usarla, pero bueno. Pero si no gobierna él, va a estar otro, como se supone que es o Marco Rubio o Vance, ¿no? Sí. Uno de los dos que puede ser seguidores suyos. Y bueno, pues esto del viaje a la luna, pues ya está, dar una vueltecita,
y no dan gloria a Dios de lo que ven y de la posibilidad de hacerlo. Esperemos a ver qué dicen cuando vuelvan, qué declaración hacen, sí, maravilloso, Luego a nosotros no nos llega toda la información que claro. existe hasta años más tarde. Ya. Suele ser así, ¿no? Y es que... Sí, sobre todo si han estado orando, si han glorificado al Señor, a lo mejor hasta pues no lo permiten que se oiga, ¿no? Porque claro, todo lo que sea dar gloria al Creador, ir en contra de la estupidez supina, de la casualidad y de la teoría de Darwin, que se horrorizó de sí mismo y pidió perdón a Dios antes de morir, se supone, creo, que fue así. Es que Darwin nunca se creyó su teoría. Ya. Él expuso como una posible opción, pero él no se la creía. Es decir, estos son juegos que a veces los científicos hacen. Sí, esto fue un juego de buscar fama y honor. El Darwin era vanidoso y había una competencia gigantesca en ese Lo que pasa es que científicos que querían ser geniales y que querían, como siempre, desde la masonería inglesa, la Biblia, desde la masonería inglesa, exacto, tomaron eso, porque eso fue un juego científico. Dice, ponemos un absurdo para discutir sobre él. Eso es muy científico. Y entonces agarraron ese tema en base a algo que él vio en las Islas Galápagos y sacó esa teoría para discutir científicamente, que no tenía ninguna base. Pero luego cuando eso se explotó y se llevó medallas y honras... Pero las medallas vienen de parte de la masonería inglesa. Importa, él no renegó de eso, no. Él se ensoberbeció y disfrutó. Yo creo que al final hizo un tratado en contra del asunto fuerte. Pero eso al final de su vida, ya después, sí. Lo que sí está claro es lo que están haciendo, por ejemplo, con poner a la duda como el fundamento de cualquier investigación. Si la duda no existe, existe la ignorancia y la incredulidad, pero la duda, las cosas o son o no son. No. Pero todo tiene que partir de la duda, cualquier investigación. Y a los alumnos se les enseña a ser dudatis, es decir, a dudar de todo. La ciencia se basa en certezas, no en dudas. Y para encontrar esas certezas demostrativas, que se demuestren de forma categórica con la exposición de su demostración, pues hay que reconocer la ignorancia, la humildad. No sé sobre este asunto, pero voy a investigar, voy a escudriñar, voy a buscar y sobre todo voy a pedir a Dios revelación. Claro. Que es el que ha dado. Pero partiendo de las certezas, no de la duda, sino de las certezas. Ese es el único fundamento para empezar, es la ciencia demostrada, que son las certezas. No la duda, pues no. Tú fíjate cómo es el demonio para conseguir que todos acepten, salvo unos pocos, iluminados de Cristo, que no aceptamos la duda. No existe. No existe. Y sin embargo, pues ha quedado como el fundamento de la investigación y de la búsqueda. No, hay un principio de incertidumbre porque es donde no alcanzamos. Eso es lo que hay que investigar. Pero no es incertidumbre, es ignorancia. Ya. Sí, evidentemente. Y es falta de fe, porque cuando por fin, aunque no tengas ni siquiera la demostración científica, si tienes la revelación, fe, tienes una certeza, que es lo que importa, porque la fe es lo único que da certeza científica, vital y existencial, ¿no? Sin duda, después puede venir la demostración, con hechos, ¿no? Y bueno, pues hablando de nuestro país, pues es triste toda esta corrupción que esperemos, y luego encima pues vienen ahora juicios y juicios y juicios. Lo llaman esta primavera la primavera negra. Pero juicios, y la esposa del presidente al banquillo, el hermano del presidente al banquillo, y veremos a ver cómo, porque estos juicios provocan otros. Yeah.
Claro. porque salen lo que se llaman... Cuando hay una sentencia, aunque no sea cierto, las sentencias crean jurisprudencia. Es decir, que lo que ya quedó firme en un juicio es una base de certeza, aunque no sea verdad, aunque no fuera verdad, ¿no? Pero claro, en base a eso salen nuevas situaciones que se apoyan en esa sentencia firme. Es como si fuera un cemento establecido donde puedes apoyarte para construir lo siguiente, ¿no? Se llama datos colaterales que aportan nuevos juicios, nuevas acusaciones o nuevos delincuentes, ¿no? que estaban ahí sin ser demostradas sus delincuencias participativas, ¿no? Cómplices, ¿no? En fin, en cualquier caso, vamos a orar, como estamos diciendo, por las elecciones. Para mí son vitales las elecciones de Hungría y de Perú. Hungría y de Perú, los dos países. Eso vamos a orar fuertemente, por favor. Y vamos a orar por Israel. Porque ahí está habiendo ya varios muertos, bastantes muertos y heridos, ¿no? En esa constante... Sí, por las bombas de racimo principalmente, que claro, están escalando en tecnología para luchar contra ello. Deberían de escalar o desescalar en ponerse de rodillas delante de Dios, también los israelitas, para Pero poder hoy por hoy que no pueden ni razonar. Están tan centrados y tan... que no quiero exculparles, por supuesto, ¿no? Porque eso Dios... Pero si no se ponen ellos, nos ponemos nosotros de rodillas por ellos. Exacto, nosotros nos ponemos por ellos de rodillas. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo pide. Orad por la paz de Jerusalén y oremos por Israel, porque es el pueblo que siempre ha sido más perseguido en toda la historia de la humanidad y el que más genocidios reales ha sufrido. Que no han logrado su destrucción total como ha pretendido Satanás y como han pretendido los crueles dictadores que el maligno ha usado para intentar destruir Israel, de los cuales el último fue Hitler, pero después han aparecido otros y siguen apareciendo otros, como estos pueblos musulmanes, hititas, de Irán, de Líbano, Siria, que ha sido el más azotador, y bueno, pues los que colaboran con ellos, ¿no? Como estos de los hutíes, que están lanzando cohetes desde Yemen. Desde el Yemen y que están haciendo daño, ¿no? Oremos por ellos. Y mientras tanto nosotros velemos y oremos también por nosotros mismos, que Dios nos guarde de nuestro propio corazón y por nuestra familia, nuestros hermanos, por la Iglesia, por España, como hemos hecho este domingo en la Plaza de los Santos Niños. Hagámoslo cada día. Amén. Sí, así es. Señor, y entendemos que esas elecciones que hay tanto en Hungría como en Perú son lugares estratégicos, espiritualmente estratégicos en los tiempos actuales. Y por eso te pedimos, Señor, que tu mano intervenga, Señor, produciendo sitios de refugio, de gracia, Señor, y que tú protejas estos lugares de la globalización que está generándose desde sitios tan oscuros. Pero especialmente queremos poner el lugar central de estrategia espiritual que tú dispusiste, oh Señor, que fuera Jerusalén. De hecho, en la Biblia habla del lugar que escogieras cuando todavía no lo sabían. Señor, y sabemos que es un núcleo de poder espiritual y queremos que tú lo guardes, Señor, porque también Satanás sabe que dominando ese lugar domina la espiritualidad de todo el mundo. Y por eso te pedimos especialmente por el pueblo de Israel en estos tiempos, Señor, y te pedimos que tú hagas un avivamiento, una visitación especial por medio de tu Espíritu Santo, para que muchos habitantes, miembros del pueblo judío, puedan conocerte y reconocerte en estos tiempos. Frente a tanto ruido religioso y tanta situación alrededor, que te conozcan a ti como tú, Jesús, dijiste ahí en el huerto de los olivos, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú enviaste. Señor, y que en todas estas situaciones, Señor, también nosotros podamos ser guardados del mal que viene sobre toda la tierra. Ponemos también este país de España en tus manos, Señor, y frente a tanta corrupción que nos indigna de una forma tan fuerte, Señor, queremos pedirte tu intervención, tu acción, Señor, y la transformación de este país, para que muchos te conozcan y se vuelvan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.